Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este teléfono, al cual vamos a explicarle paso a paso de cómo vamos a desarmarlo. Bueno, este teléfono tiene lo que es el display dañado y lo primero que tenemos que hacer para poder desarmar este teléfono es retirar la bandeja de SIM. Sería el primer paso, retirar la bandeja de la SIM card. Ese sería el primer paso. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar lo que vamos a calentar esta parte. Puede ser con un secador. Si no tiene, si no tiene lo que es la herramienta adecuada, puedes utilizar un secador. Lo calentamos aquí. Luego con una espátula vamos a introducirla en la orilla cuando esté medio caliente y vamos a retirar la tapa trasera, que sería lo primordial. Bueno, luego que ya hemos calentado lo que es la tapa trasera, hemos calentado esa tapa, vamos a utilizar lo que es un poquito de alcohol en una tapa y vamos a buscar la ranura para poder destaparla, para poder despegar la tapa. Vamos a buscar una espátula que pueda entrar. Le echamos alcohol, le vamos echando alcohol, un poquito de alcohol para que nos deje, para que se vaya despegando. Un poquito de alcohol. Y ahí va entrando, como pueden ver ya ha entrado y podemos buscar algo para poderlo abrir, así de fácil. Ya aquí que mojamos la tapa, mojamos lo que es esto es de un vidrio templado, lo vamos mojando y vamos abriendo, despegando la tapa, ya que esta tapa es de goma, y así evitamos de rayar la tapa trasera. con esta Con este plástico evitamos de rayar la tapa trasera. Como pueden ver, es fácil despegarlo. No necesita calentar uno tanto la tapa. Solamente está aquí, mojamos y vamos retirando paso a paso la tapa. Pueden ver, si ven que no es tan complicado. Si se nos daña la punta, vamos haciéndolo con la otra. Ya aquí vamos a culminar. Bueno, ya que hemos retirado la tapa por completo, entonces lo que vamos a hacer es retirar todos estos tornillos. Primero vamos a retirar donde está la lógica. Vamos a retirar todos estos tornillos. Así, como pueden ver, después que ustedes se guíen paso a paso, van a poder desarmar su dispositivo de una manera muy fácil y muy sencilla. Vamos retirando todos los tornillos ya que terminemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es retirar aquí donde va la máquina de nuestro teléfono. Aquí va la máquina. Retiramos nuevamente también todos estos tornillos. Y luego vamos a retirar el back cover, que sería el protector todo este protector. Bueno, ya que retiramos todo, como le habíamos dicho también, podemos para retirar el back cover, poder utilizar un espátula. Ahora introducimos lo que es la espátula y como también le habíamos dicho, también podemos utilizar lo que es la uña, donde la bandeja de zinc, que es es la opción más fácil para poder abrir lo que es este dispositivo. Así de fácil y sencillo. Vamos a retirar lo que es el back cover. Luego de haber hecho eso, vamos a desconectar lo que son la cinta flex. Vamos a desconectar lo de la lógica. Como pueden ver, esta es la lógica. Y como pueden apreciar, está sulfatado, está en azul. Cuando estos conectores siempre están en azul es porque tienen corto. Retiramos la batería, retiramos la flex del display. Y lo que vamos a hacer es limpiar todos estos conectores también. Vamos a retirar la máquina. Vamos a retirar la máquina. Y aquí tenemos el display. También la batería. La batería también la podemos despegar. También
no es tan complicado. Tenemos que calentar la pantalla. Cuando calentemos la pantalla, para retirar el display, también podemos retirar la batería, que esa goma ¿cómo es que? Se despega. Cuando se calienta el dispositivo, se despega. También podemos echarle un poquito de alcohol para ir que se vaya retirando la goma rápidamente. Podemos hacerlo con una espátula o con algo que sea de plástico, que sea duro. Podemos levantarla hacia arriba, la levantamos y ya hemos retirado también la batería, que es la parte también un poco más complicada para cambiar lo que es el display, para cambiar la lógica. Bueno, no necesitamos retirar la batería, pero para el display sí. Vamos a retirar el display. Vamos a introducirlo. Este display, como no funciona este display, podemos retirarlo como nosotros queramos, podemos hacerlo bruscamente, pero ya un display que de pronto se moje y queremos retirarlo, tenemos que tener un poco de precaución para no dañarlo. Cuando nosotros también vamos a reemplazar el display, tenemos que limpiar todas las gomas que nos queda aquí. Como pueden ver, aquí nos queda la goma. Entonces eso hay que limpiarlo bien para que el display no nos quede levantado, no nos quede también con... Y aquí podemos apreciar que el conector del display y de la lógica tiene humedad, está sulfatado. Lo que tenemos que hacer es utilizar alcohol y limpiar esa humedad, retirar esa humedad para que cuando nosotros instalemos el display y correctamente, vamos a retirar la máquina, quitamos lo que es la antena, como le estábamos diciendo, para cuando vayamos a usar nuestro dispositivo no se queme, porque si nosotros no le hacemos mantenimiento al conector, si tiene corto, cuando instalemos el display y lo probemos y lo dejamos así sin hacerle ese mantenimiento ahí, quitarle esa humedad, puede que nos queme lo que es el display. Entonces lo que tenemos que utilizar un poquito de alcohol, lo limpiamos bien, utilizamos un secador, lo secamos con una temperatura muy baja. El alcohol, cuando limpiemos los conectores, no echarle este líquido en las cámaras para que no queden empañadas. Entonces también limpiamos la lógica para que no nos afecte lo que es el pin de carga en la hora de cargarlo, y así nos ahorramos que se nos dañe lo que es el display, la pantalla. Bueno, conectamos todo, ya que vamos a conectar la batería, conectamos la batería, los conectamos. Antes de nosotros pegar el display, tenemos que ensayarlo. Primero probamos el display, no le quiten ningún sello por la garantía, porque si nosotros le quitamos el sello antes de ensayarlo, van a perder la garantía. Entonces probamos el display, probamos el teléfono con, con todos los sellos sin levantar nada. Lo probamos, lo ensayamos normalmente, y si nosotros vemos que está correctamente, entonces sí podemos retirar esos sellos, lo que es la pantalla. Vamos a probar aquí, vamos a probar la pantalla con este test, asterisco numeral 2486 numeral asterisco, y vamos a llegar a lo que es al modo de prueba. Estando aquí en el modo de prueba, vamos a buscar touch screen, que es la pantalla del display, y vamos a probar la pantalla. Vamos a ir probando la pantalla que funcione correctamente. También podemos hacerlo desde nuestro teléfono, desde inicio. Vamos a probarlo también directamente desde inicio, que funcione correctamente. Buscamos lo que es, buscamos una opción aquí, sostenemos alguna aplicación, la rodamos. Si el display no funciona correctamente, la aplicación se va a caer. También podemos probar lo que es el teclado, y también podemos probar lo que son las teclas, todas las teclas. Le damos clic aquí y vamos a probar tecla por tecla,
y que funcione correctamente, y luego lo armamos. Bueno, aquí vamos a utilizar silicona líquida, que esto pegaría lo que es nuestro display. Ya saben que tenemos que limpiar la zona donde va el display, limpiarlo correctamente, luego conectamos el display, lo pegamos, luego lo vamos a amarrar con una cinta, o si no con algunas ligas. Si no tienes liga, vas a colocarle cinta. Luego de haberlo armado, como pueden ver, ya tenemos nuestro dispositivo listo.